Buenos días, queridos alumnos del curso de Homilética 2 del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a meditar acerca de cómo preparar un sermón biográfico. Y ya hemos estado viendo algunos tipos de sermones y vamos a ver el día de hoy estos llamados sermones biográficos y tendríamos que hacernos la pregunta: ¿es necesario predicar biográficamente? Vamos a ver que sí, que un pastor, un predicador, en algún momento de su vida y su ministerio, va a necesitar realizar predicaciones biográficas, sobre todo cuando queremos enseñar a la iglesia utilizando un buen ejemplo o un mal ejemplo de algún personaje bíblico. Queremos enfatizar algún tema, entonces vamos a necesitar en algún momento recurrir a la predicación biográfica. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas y vamos a ver algunas de ellas. Las principales ventajas de la predicación geográfica es siempre se puede personalizar de una manera más fácil a la vida de nuestros oyentes cuando pensamos en el ejemplo de una persona real de carne y hueso que existió y vivió, y es mucho más fácil para los oyentes conectar con la vivencia, con las enseñanzas que queremos resaltar en la vida de algún personaje bíblico cuando lo vemos transcurrir el día a día de su vida y tomar ciertas decisiones. Entonces, en ese sentido es importante porque nos ayuda, nos facilita la personalización de nuestros oyentes. Vemos en acción la obediencia o la desobediencia, ¿no?, a los principios bíblicos. Eso significa que vemos las consecuencias. Cuando se comete un pecado lo vemos gráficamente en la vida de las personas y también vemos las bendiciones como resultado de la obediencia al Señor. Entonces, en ese sentido es bastante importante la aplicación biográfica porque podemos ver de primera mano cómo la obediencia o la desobediencia afecta definitivamente nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean. Definitivamente siempre queremos pensar en buenos ejemplos bíblicos para poder motivarnos a la acción, o incluso estando en la posición, en la condición de ver estas personas a lo largo de mucho tiempo, ¿no?, de meses, años, ver cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, cómo va madurando las personas, y eso definitivamente es muy beneficioso. Por ejemplo, si hiciéramos un estudio biográfico de la vida del apóstol Pedro, pudiéramos ver, ¿verdad? Pudiéramos ver cómo este hombre fue siendo tratado por Dios a lo largo de los años y cómo su carácter fue siendo moldeado, fue siendo madurado a lo largo de los años. Ahora, eso no significa que todos son ventajas. En la aplicación gráfica hay riesgos y los principales tal vez serían los siguientes, ¿no? No es recomendable utilizar aplicaciones biográficas durante largo tiempo en la enseñanza de la iglesia. Si bien es cierto, pudiéramos utilizarlos a modo de ilustración de alguna verdad o para considerar un buen ejemplo o mal ejemplo, pero no pudiéramos llevar una dieta constante, una dieta común de predicación biográfica para con la iglesia, porque no es tan profunda, por lo menos no lo es tanto como las epístolas doctrinales, ¿no? Hay verdades bíblicas que se pueden ver, que se pueden aprender, se pueden extraer, pero definitivamente el nivel de profundidad es mucho menor al ser simplemente una narración que cuando pensamos en una epístola, ¿no?, en una carta, en un evangelio. Hay un peligro también de que la historia y todas los efectos o las narraciones que subyacen a la historia de un personaje bíblico pueden ser fácilmente tomadas como parte de la historia real, o la historia contada puede ser sacada de contexto, sobre todo si estamos hablando de un predicador, de un maestro que no conoce muy bien la palabra de Dios. Entonces es necesario, al igual que con la predicación temática y por supuesto con la predicación expositiva, poder tener un conocimiento no solamente del personaje en un modo panorámico, sino también de las naciones que estaban allí, que se estaban moviendo para que eso se pueda dar. Entonces fácilmente es sacada de contexto si la persona no conoce bien la palabra de Dios, y pudiera llevarnos a cometer el error de hacer doctrina de asuntos culturales propios del tiempo en el que vivió el personaje.
¿no? Es peligroso eso. Por ejemplo, ¿no? Si pudiéramos hablar de la historia de este hombre Gedeón y cómo en algún momento de su vida pidió pruebas a Dios, ¿verdad? Pidió pruebas de que Dios le estaba enviando a hacer algo. Y a veces se ha tomado ese evento y se ha hecho doctrina de eso, enseñando que para conocer la voluntad de Dios podemos pedirle pruebas, ¿no? Y eso es tomar un evento circunstancial en la vida de un personaje bíblico y hacerlo doctrina. Y eso es justamente lo que estamos queriendo evitar, ¿no? La predicación biográfica tiene su lugar, es importante, es interesante, edifica la iglesia, pero no como una dieta regular. Y siempre teniendo en cuenta qué es lo que se quiere obtener, ¿no? Por qué la gente se está reuniendo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Por ejemplo, no se puede hacer predicación biográfica de personajes de las escrituras de los cuales no se habla demasiado, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Jabes y su oración, vamos a ver que solamente hay 2 versos en toda la Biblia que hablan acerca de él. Entonces es un poco complicado hacer predicación biográfica o buscar hacer una enseñanza sólida con historias de personajes muy pequeños, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en José, estoy hablando desde Génesis capítulo 38 hasta Génesis capítulo 50. Son una gran cantidad de capítulos que desarrollan la historia de José. Si pienso en Sansón, estamos hablando de Jueces capítulo 13 hasta el final del libro, unos aproximadamente 4 o 5 capítulos, pero hay un tiempo de poder conocer, ¿no? Hay una extensión de la palabra de Dios que nos da cierta amplitud para poder conocer un poco más de ese personaje, pero cuando tenemos versos muy pequeños, donde se hacen descripciones muy ligeras de las personas, entonces es más difícil, más peligroso querer hacer doctrina o enseñanza de algo tan pequeño. Hay que tener en cuenta que cada personaje bíblico enfatiza algún tema en particular, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la fe, entonces inmediatamente viene a nuestra mente Abraham. Y Abraham tal vez es uno de los personajes bíblicos del cual más se desarrolla su historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Vamos a ver que él es uno de los personajes más citados por los apóstoles. La enseñanza sobre su vida se puede aplicar desde muchos puntos de vista y de muchos tipos de grupos de personas. Entonces, eh, y así, hay muchos más personajes que pueden ayudarnos a enfatizar algún tema en particular. Entonces, si queremos nosotros enfatizar algún tema con respecto a la palabra de Dios, con respecto a la iglesia, entonces debiéramos acudir al Señor y debiéramos buscar qué personaje bíblico enfatiza algún tema en particular, porque justamente ese es el que nosotros queremos detallar un poquito más. Si vamos a pensar en hacer predicación biográfica, entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un pasaje bíblico, ¿no? Definitivamente tiene que haber algún punto de partida, ¿no? Del personaje. Normalmente en las escrituras se introducen los personajes, se nos da un contexto, se nos da una amplitud de quiénes son, qué piensan, a qué creen, no de todos, pero de muchos sí. Entonces, una vez que he seleccionado un personaje del cual quiero compartir, del cual quiero reflexionar, entonces es bueno buscar en las escrituras todas las referencias a dicho personaje. Seguramente podré utilizar una concordancia o algún otro tipo de herramienta que me permita, ¿no? Que me permita a mí poder buscar todas las veces que se ha mencionado acerca de ese personaje en los diferentes libros de las Sagradas Escrituras. Una vez que ya tengo esas citas, es bueno ordenarlas cronológicamente hablando para poder ver el desarrollo de mi nivel panorámico de la historia de ese personaje. Y si necesito definitivamente mayor información sobre contexto histórico, sobre lugares, sitios, costumbres y países, entonces voy a tener que apoyarme en algún tipo de literatura especializada, como manuales bíblicos, atlas, diccionarios, que me permitan acercarme un poquito más al Señor. Un ejemplo de lo que estamos hablando. Vamos a hacer un estudio personal, ¿no? de Sansón. Y ya sabemos, lo mencionado hace un momento, que la historia de Sansón empieza en Jueces capítulo 13 y se extiende realmente hasta el capítulo 16. Ese es el principal bloque de texto donde se nos habla acerca
de este personaje Sansón. Además, hay otro pasaje más en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, verso 32 a 34, donde se considera a Sansón como estando en la lista de los héroes de la fe, personas que se hicieron fuertes en medio de la debilidad y diferentes otras características, ¿no? Son los dos únicos lugares en las Escrituras donde podemos mencionar este ejemplo del rey Sansón, de juez, perdón, Sansón. Y cuando buscamos información acerca de este hombre, vemos que su nombre tenía un cierto significado, pequeño sol o semejante al sol, y vamos a ver después de leer la porción de Jueces 13 al 16, después de leerlo varias veces, después de observar con detalle y hacer las anotaciones correspondientes, podemos ver que su historia se divide en diferentes aspectos. Por ejemplo, el capítulo 13 del libro de los jueces habla acerca del llamado de Sansón, ¿no? Se nos especifica que su nacimiento fue milagroso, se nos especifica que el propósito de Dios para con Sansón era de que permaneciera sincero, permaneciera sin ningún tipo de contacto con mujeres. Estamos hablando de que este hombre era alguien consagrado a Dios de su nacimiento fue milagroso y el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en su vida. En el capítulo 14 vamos a ver un pequeño contraste. En vez de ver actos de obediencia de Sansón, vemos su primera desobediencia, ¿no? Al despreciar la enseñanza del Señor, de no buscar mujeres en naciones paganas. Este hombre se va y busca una mujer pagana, ¿no? Para una filistea, para poder estar con ella. Esa es la primera desobediencia de Sansón. La siguiente, en Jueces, capítulo 15, a raíz de justamente esta relación que tuvo con esta mujer, al final, de alguna manera, Sansón termina cobrando venganza contra los filisteos y él asciende, ¿no? El Señor lo va levantando como juez de Israel. Pero muy pronto, en el capítulo 16, empieza nuevamente a narrarse la inmoralidad sexual de Sansón y su caída, ¿no? Primero con una mujer prostituta y luego con esta mujer Dalila, ¿no? Que al final viene a ser su perdición de Sansón. La última parte de este capítulo y por ende de la historia de Sansón nos narra acerca de la restauración de Sansón. Dios restaura su fuerza nuevamente y le da fuerza una vez más para cobrar venganza de sus enemigos, y en su muerte dice la escritura que Sansón mató más personas de las que mató en vida. Entonces esos 5 puntos, ¿no? El llamado, la primera desobediencia, el ascenso, la siguiente desobediencia, la restauración y muerte, nos dan una pequeña estructura de todo este pasaje, y definitivamente estamos hablando de muchos capítulos. Estamos hablando de 4 o 5 capítulos. Entonces tenemos que darle y encontrar una estructura. Tenemos que encontrar una estructura que nos ayude luego a poder ir en detalle cada uno de ellos, o ir desmenuzándolos, o ir entendiéndolos, o ir aprendiéndolos, ¿no? Pero es necesario primero entender la estructura del texto. Entonces, una vez que hemos entendido la estructura y podemos encontrar las partes diferenciadas claramente, cuál es cuál es la intención del autor. Entonces ya tenemos que ir pensando en la observación, en la interpretación y en todos los demás pasos del método de estudio bíblico, ¿no? Entonces, después de hacer ese estudio, que queda a título de cada uno de ustedes, puedan leer con detenimiento y puedan corroborar si esta estructura que estamos proponiendo es así, y también si esta aplicación, esta conclusión a la que estamos llegando es así. Que aprendemos de la vida de Sansón, básicamente que Dios nos muestra cómo la tentación nos lleva rápidamente al pecado, ¿no? Sansón no tomó una acción seria con respecto al pecado, sino que se dejó llevar. Vamos a ver que Dios usará incluso a un hombre pecador para hacer su voluntad. Y eso es algo importante. Sansón no era un hombre perfecto, y ninguno de sus hijos realmente lo somos, pero pensando ahorita en el caso de Sansón, él era una persona inmoral, era una persona desobediente a Dios, y aún a pesar de eso Dios muestra, ¿no?, su misericordia y usa a este tipo de personas
Por último, Dios no nos dejará escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Esa es la lección más grande de la vida de Sansón. Sansón dice una parte de la escritura que él confió en algún momento, cuando ya le descubre su secreto a Dalila, de que su fuerza estaba en su cabello, que nunca había sido cortado. Dice la escritura que él pensó que se iba a librar otra vez, como las veces anteriores, ¿no? Pero no se había dado cuenta que la gracia del Señor ya se había apartado de él. Entonces, ¿cómo esto contrasta con nuestra vida? Bueno, definitivamente lo que Dios nos muestra a través de Sansón, de que no va a dejar impune el pecado, Él lo va a castigar, y a veces vamos a tener que pasar algún tipo de incomodidad, o cosechar simplemente las consecuencias de nuestros malos actos, ¿no? Pero definitivamente no vamos a quedar eh, impunes, por así decirlo. Ahora, una vez entendiendo esto, ¿cómo lo predicamos? ¿No? Bueno, mi propuesta siempre es tratar de no hacer textos demasiado largos que puedan hacer que las personas pierdan el interés o simplemente se desanimen de continuar la historia. Prefiero considerar que la historia de Sansón, capítulo 13 al capítulo 16, se puede dividir en 5 semanas, 5 sermones, enfatizando cada uno de ellos algún tema en específico según lo que la misma estructura, lo que descubrimos, según lo que esa estructura nos proponga, ¿no? Recuerda que es el texto el que debe gobernar al sermón, no el sermón al texto. Entonces, si el texto contiene estas divisiones, pues esas son las divisiones que debe tener la prédica. Si el texto no contiene esas divisiones, pues entonces no podemos forzar o podemos introducir en el texto cosas que en el texto no se dicen. Entonces, en este caso, específicamente queremos hablar acerca de Sansón y queremos considerar toda su historia en la luz del relato bíblico. Entonces hemos pensado en poder trocear la información en 5 sermones, cada uno de ellos debidamente bien estructurado, pero mostrando el detalle, mostrando eh, el énfasis de lo que sería cada semana. La primera, coincidiendo con el capítulo 13, pues hablaríamos acerca de la importancia del llamado. Luego la siguiente semana acerca de la tentación, la desobediencia, el pecado, ¿no? Siguiendo el relato de la historia de Sansón. Luego la tercera sesión hablaremos acerca de la voluntad de Dios que obra a pesar de nosotros, y el hecho es que Dios en su gracia y su misericordia nos sigue sosteniendo, nos sigue ayudando y nos sigue guardando. El sermón número 4 nos habla acerca del precio de la inmoralidad sexual, y ya vimos que gracias a eso pues Sansón experimentó varias dificultades, aunque ahora por lo que eh, a muchas veces a las personas no les causa ningún tipo de temor eso, pero sí hay un precio que pagar. Y por último, la restauración de Dios por la fe, ¿no? Dios restauró a Sansón, le dio nuevas fuerzas nuevamente para que él, apoyándose en las columnas del templo de los filisteos, los tirara abajo y murieran los filisteos, y murieran mucho más de los que él había gastado toda su vida. Y doy gracias a Dios en ese sentido, pero hay que entender que ese no era el deseo de Dios, que Sansón terminara así, pero tampoco el pecado puede quedar impune, ¿verdad? Entonces el pecado debe mantenerse a raya, y una vez cometido hay consecuencias que pagar, pero lo bueno y lo maravilloso es que Dios, a pesar de eso, nos sostiene, nos restaura, nos va levantando nuevamente. Entonces ese es el camino que al final queremos trazar para los hermanos en una serie de enseñanzas, al hecho de que el pecado tiene consecuencias, y de que cuando Dios nos ha dado algo por un propósito es para usarlo, no para dejarlo a un costado en el olvido. Entonces, esa es un poco la idea, lo hemos abreviado bastante, pero la figura es, imagínate que hicieras algo muy parecido pero con Abraham. Entonces tendríamos que empezar a buscar textos bíblicos que nos hablen acerca de la historia de Abraham, y seguramente vamos a encontrar muchísimos. Vamos a encontrar también la idea es encontrar todo tipo de relatos donde se nos habla acerca de ese personaje, y luego darle un arreglo cronológico, es decir, darle
un orden a cada uno de los pasajes donde se menciona este personaje que estamos estudiando. Entonces poner en una hoja y poder esforzarnos para poder entender todo el flujo de la vida de este personaje y poder ayudar, poder servir. Entonces, esas son algunas cosas que nosotros necesitamos ver con respecto al sermón biográfico, y no creo que sea necesario, pero siempre es bueno recalcar el hecho de que un sermón sea biográfico no significa que no sea positivo, no significa que no sienta nada en el corazón de poder hacerlo. Entonces hay ciertas cosas que se pueden enfatizar en ese tipo de enseñanzas. Entonces esa es un poco la idea, hermanos, con respecto a la predicación biográfica. Si puedes pensar en Sansón, puedes pensar en Daniel, puedes pensar en muchos personajes, pero recuerda que todo va a depender, o todo va a gravitar en función de un buen estudio, una buena interpretación y en este caso una buena comunicación del mensaje bíblico. Y eso es algo que tenemos que ver. Entonces, puedes hacerlo en casa, puedes un poquito detallar más en la vida de este hombre, o encontrar cualquier otro personaje bíblico y hacer un pequeño estudio y tenerlo listo, preparado para cuando quieras enfatizar en la iglesia algún tipo de actitud o de pecado que se debe abandonar. Entonces usamos la historia de ese personaje bíblico en particular. Muy bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que de alguna manera esto nos ayude a poder considerar estos sermones biográficos, y sobre todo que nos ayude a entender cómo la verdad sí puede ser aplicada a la vida diaria, tal como lo vemos en algunos lugares. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana.